Estimados amigos, una semana más quiero ofertaros y ofreceros una reflexión. Una reflexión que la he titulado ¿Qué me está pasando? Es la crisis de los 40. Si tienes, por lo menos se dice la psicología, 30 y tantos, casi 40, y tienes 40 y tantos, digo en general, y hay excepciones, digamos que estás entrando en una segunda adolescencia. Yo creo que es muy frecuente escuchar que fulano se ha separado de la mujer o del marido, escuchamos que la familia se ha roto. ¿Qué está pasando? Permitidme esta reflexión, que no es negativa, sino simplemente para una ayuda para reconocernos quiénes somos y conocer nuestra psicología y conocer que la crisis no necesariamente es algo malo. Pero bien, ¿qué me está pasando? Tiempo de crisis. La ruptura de tantos matrimonios, después de años de convivencia, es, de un tiempo a esta parte, un fenómeno que produce una fuerte impresión. Cuanto más si esto ocurre a los 15 o 20 años de haberse casado. Echando una ojeada al fenómeno, se descubre por un gran número de estas personas que están entre los 30 y tantos años siendo una auténtica crisis existencial que aboca a tristes episodios. Algunos expertos psicólogos llaman a este fenómeno como la crisis de la mitad de la vida. Algunos le llaman la crisis del demonio meridiano. Sus efectos son el abandono de la vida habitual, separación matrimonial, depresiones nerviosas y otros trastornos. ¿Qué pasa al llegar a esta, digamos, edad? Se debe comenzar por ser conscientes del hecho de que la vida, mi vida, la tuya, la de cada cual, es una sucesión de nacimientos y de muertes, o mejor dicho, de transformaciones. Cada momento de la vida, de mi vida, tiene la misma realidad y la misma exigencia de ser aceptado. Así un niño va creciendo, pero no se da cuenta de que se hace mayor, por la sencilla razón de que un niño no se hace mayor, sino que está haciéndose mayor, lentamente. Hasta que llega el momento en que ese proceso lento se manifiesta a tope, la adolescencia, la crisis. Cuando surge la notoriedad del cambio, aparece el claroscuro, incierto y prometedor que produce una situación intermedia inquietante. Es lo que llamamos crisis. Crisis de la adolescencia, crisis de la entrada en la edad adulta, crisis de la edad en la mitad de la vida, etc. La crisis que hoy quiero abordar con vosotros es la de los 30 y tantos a los 40 y tantos, vamos, más o menos. Es decir, la peculiar situación que se da en la época que acaba la firmeza de lo adquirido y logrado. Mi mujer, mi marido, no es lo que yo esperaba. Mis hijos no son tan listos y tan guapos como me había imaginado. El éxito profesional y laboral me decepciona. La salud se va deteriorando. La barriguita cervecera va apareciendo. La soledad afectiva. Examen oportuno para valorar lo que vivo y cómo lo vivo. El amor constituye uno de estos elementos más importantes de la revolución cultural que estamos viviendo. El amor. Al menos eso parece y de eso se habla. Hemos dominado las cosas gracias a la ciencia y la técnica, hasta límites insospechados para nuestros padres y nuestros abuelos. Se asustarían, ¿no? Y se morirían del susto. Pero el progreso por sí solo no nos basta. ¿Por qué? ¿Por qué si tenemos tantas cosas y somos tan listos, no somos más felices? Por eso, porque el tener, el progreso, el placer, por el placer, no nos basta. Queremos más, queremos ser felices. Más que tener cosas es necesario descubrir que lo que en verdad importa es llegar a ser felices, a ser libres. No podemos llegar a ser un yo frente a un tú con quien hacer un nosotros, pero esta tarea de darnos unos a otros nos resulta muy difícil y a veces compleja. En momentos de desaliento, algunos piensan que Nietzsche tenía razón cuando afirmaba que no nos queda más que esta alternativa: o morder a los otros en la convivencia, o mordernos a nosotros mismos en la soledad. Y sin embargo, tenemos una ansia irreprimible de amor. Estamos convencidos que solo amando llegaremos a ser nosotros mismos. Pero la verdadera madurez psicológica consiste en superar el complejo narcisista que nos amenaza constantemente.
Solo el que se da puede encontrarse a sí mismo. Hasta casi los 40 y tantos años, uno sabe que la gente se muere. Lo sabe por los huecos que quedan alrededor, por las noticias del telediario. También se sabe que a partir de cierta edad no podrá hacer muchas cosas que ahora hace la persona joven. Se tiene cerca la vivencia de asistir a la muerte de otros, a la limitación y fracaso de otros, al apartamiento de la primera línea laboral y social de los otros. Pero llega un momento en que se descubre la fecha de caducidad, la temporalidad, el fracaso y la debilidad propias. Para esta situación vital no hay resortes pedagógicos, escuelas o universidades que te den la respuesta. En esta edad y situación se pide madurez para asumir nuevos retos y etapas que traerán los años y las circunstancias. Urge, pues, descubrir la interioridad existente en cada ser humano para saber afrontar las nuevas situaciones humanas y los nuevos límites, como son el paso del tiempo, el dolor, la soledad, el fracaso, la muerte. En este mundo nuestro tan desarrollado todo está resuelto, menos lo esencial. Me refiero a la realidad de la vida en cuanto tal. La triste realidad de muchos hombres y mujeres de hoy es la falta de vida interior, el olvido del ser por estar muy ocupados en el hacer. Son las preguntas del millón. ¿Qué es el mundo? ¿Qué soy yo? Es necesario aceptar las luces y las sombras sin asustarse, sin huir, aceptar la vida con sus peculiaridades. ¿No tendrán aquí su origen quizá tantas neurosis, obsesiones y evasiones por una falta de confrontación seria y serena con la realidad? En la crisis de estos años, en torno a la mitad de la vida, se plantea el sentido de todo. ¿Por qué trabajo yo tanto? ¿Por qué me estreso tanto sin encontrar tiempo para mí? ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Por qué trabajo? Estas preguntas provocan una inseguridad que afecta al concepto de la vida que se ha tenido hasta este momento existencial. En torno a los 40 se da una crisis de sentido de la vida y por ello una crisis religiosa, escondiendo a la vez la ocasión y posibilidad de encontrar un nuevo sentido para vivir con plenitud. Ser cristiano no es ni más ni menos que creer que en nosotros hay una nostalgia radical de amor, porque hemos sido creados por un amor y por un Dios que es amor. De ahí que para nosotros el mayor pecado sería la falta de amor, así lo dice San Pablo en la 1 de Corintios capítulo 13. Por eso la Iglesia tiene que ayudar a los creyentes a encontrar el misterio de Cristo dentro de su amor. Creer en Cristo es estar convencido de que su amor está atravesado y atravesando nuestra vida, nuestra propia experiencia humana diaria. El matrimonio, por ejemplo, significa la unión de Cristo con la Iglesia, haciendo de la unión estable de un hombre y una mujer un gran misterio. En el fondo, todo problema conyugal se debe arreglar con amor. Lo triste es cuando los esposos se resignan a vivir en un clima gris y sin horizontes, viviendo con melancolía como va muriendo por inanición un amor que fue bonito y apasionante un día. Permitidme una salida de pata de banco, que un día oí a un experimentado asesor matrimonial. En esta situación, menos cama, decía él, y más noviazgo. Es decir, cuando el sexo no va precedido de una auténtica ternura y se realiza en un clima de absoluto silencio, sin ir acompañado de palabras y actitudes transidas de cariño, corre el riesgo de banalizarse y vivirse como cuando uno se bebe un vaso de agua de un trago. Vuestros hijos os necesitan enteros, maduros, y a los dos, padre y madre, que sepan ayudarles a ser personas, que sepan amar y a vivir en libertad. Y diréis, ¿por qué don José, un cura, se mete en estas cosas? Me meto porque me importa, porque sois muchos feligreses míos y porque vuestros problemas también son problemas míos. Porque en el fondo, si eres feliz, a mí también me alegra. Y si estás triste, a mí también me preocupa. Desde Albatera, un fuerte abrazo.